Mario Ille, intendente de José C. Paz, militante del peronismo de toda la vida, aseguró que la gente, muchos, no quiere trabajar, entonces cobra planes. Algunos dirán, no dijo eso, no dijo, no quiere laburar y pide más beneficios. Bueno, para el caso da lo mismo. Peronista, Mario Ille, no hay dudas que es peronista, ¿no? No hay dudas. Ahora, hay un peronismo posmoderno que parece que no cree que donde existe una necesidad nace un derecho, como alguna vez dijo Eva Perón. Y precisamente parece que no cree que donde hay una necesidad debe nacer un derecho, porque no cree en la necesidad, ¿no? Porque si alguien puede asegurar que en realidad los que quieren más beneficios, más programas sociales, es porque no quieren laburar, quizás está negando la verdadera necesidad de que haya un trabajo, por ejemplo, digno, con un salario digno. Ahora, si donde hay una necesidad no ves un derecho y ves a un vago, estamos en problemas, ¿eh? Sobre todo si quien lo mira tiene los lentes del peronismo. Es complicada la cuestión, porque empieza a notarse una contradicción en el discurso de algunos llamativo. No importa Ille o no Ille, digo, lo que significa que un dirigente de la historia del intendente de José C. Paz diga lo que dijo. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, que es el Ministerio de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz decide suspender aproximadamente unos 160.000 programas sociales. Porque falta esto, por lo otro, por las irregularidades, perfecto, muy bien. Mi pregunta es, ante esto, ¿qué subsidios le recorta el gobierno, por ejemplo, a Edesur, por ejemplo, a Edenor, por incumplimiento del servicio? La respuesta es fácil, ninguno. Entonces, qué bien que controlen que los programas sociales no se lo queden personas que no lo necesitan. Sería bueno que también controlen que no se compren cubiertos con eso, pero bueno, no importa. Ahora, ¿a las grandes empresas les quitan los subsidios por incumplimiento? Estamos en el reino del revés en un sector del peronismo. A los que quieren acusarme por esto de gorila, no hay problema. ¿Vieron la particularidad que tiene la derecha? Que es que cuando son gobierno, la derecha no tiene dobleces. No los tiene. Te mienten en campaña, eso sí, pero una vez que están en el Ejecutivo, no tienen ningún doblez. Te muestran los colmillos, te muestran las garras, y si pueden te devoran. Recién Víctor Hugo nos hacía recordar a González Fraga, diciendo sin temor, le hicieron creer a los trabajadores que podían, le hicieron creer a los pobres que podían. No tienen pudor, no tienen contradicción cuando gobierna la derecha. Insisto, en la campaña te mienten, pero cuando gobiernan no tienen contradicción entre lo que defienden, entre a quienes representan y lo que hacen. Parece que en el campo nacional y popular sí, es permanente. La contradicción es parte de la política, es parte de la vida. La coherencia es un intento permanente, con aciertos, son procesos, con avances, con retrocesos. Todos tenemos márgenes de incoherencia, todos. Pero cuando te toca gestionar un país, y la verdad es que esa incoherencia se hace más notable, más fuerte y más dolorosa. Entonces es tiempo de levantar las banderas con claridad. No se puede poner en la lupa, o poner más la lupa sobre los vulnerables, y mirar de costado, o guiñándole el ojo, a los empresarios que le roban el bolsillo a los argentinos. Son tiempos de recuperar la identidad. Hay una crisis identitaria dentro del campo nacional y popular. Hay una crisis de representatividad, por llamarla de alguna manera. Y los tiempos para clarificarlo, para poner las cosas en su lugar se agotan, ¿eh? Las elecciones están acelerando los tiempos. Y estos mismos tiempos nos obligan a corregir, nos obligan a mejorar, nos obligan a manchar los grises definitivamente, o de blanco o de negro, porque hay instancias que deben determinarse así. Asumirse en lo que se es. Pegarle a la oposición es fácil, ¿eh? Pegarle a la oposición es facilísimo. Te dan todos los elementos para que le pegues.
Ahora, exigir al propio espacio ser mejores es más difícil, es más incómodo, pero ¿saben qué? Es más necesario, es urgentemente necesario en estos tiempos donde ya no sabemos de qué lado quedás parado cuando escuchás a algunos dirigentes políticos. ¿Y qué va a pasar entonces con los planes sociales? Llamó la atención la declaración del intendente de José Cepaz el día de ayer, Víctor Hugo Fernando. Junto con Alberto Fernández estaban inaugurando obras y el tema de los planes sociales salió a la luz. Mario Ishi dice que por culpa de los planes hay muchos empresarios que no pueden contratar, por ejemplo, albañiles. Escuchemos sus palabras. No estamos consiguiendo compañeros oficiales albañiles y ayudantes que vengan a trabajar. ¿Por qué no lo conseguimos? Desgraciadamente, en época de emergencia, Néstor Kirchner sacó un programa que fue Argentina Trabaja. Ese programa hasta el día de hoy tenía que durar 8 meses porque solamente estos programas son para emergencia de un país. Pero este país, con el trabajo que hay y la falta de gente de mano de obra que tenga que venir a trabajar, no lo está pudiendo hacer por la gran cantidad de planes sociales que hay. Hay que dejar, compañeros, aquellos les digo que tienen un programa y no van a trabajar, ni hacen la contraprestación, ni se presentan, ni tampoco lo podemos encontrar cuando lo relevamos, decirle que hay que dejar de ser parásito y garronero en este país. Hay que ponerse a laburar, compañeros, porque es la única forma de salir. Basta de garroneros en el país. Que vengan a laburar porque hoy mano de obra hay. No quieren laburar. Muy fuerte, dijo Pero, parásitos sí, y garroneros a los beneficiarios de planes sociales. Y que la gente no quiere laburar, dice Ishi. Mirá vos, qué peronista que es este gobierno. Al lado estaba el presidente, ¿no? Sí. Yo pregunto cuántos... Sería muy bueno saber, Ishi, que está con el poncho instalado en su distrito hace años, y fue amigo de Rucao, fue amigo de Dualde, fue amigo de Néstor, y fue amigo de Cristina, y ahora es amigo de cosas. ¿Cuántos planes habrá dado para ser amigo de todos? Porque nos conocemos, Ishi, vamos. La política mucho territorial se sostiene con estos planes que hoy Ishi cuestiona y critica. Pero el discurso me preocupa, ¿no? El discurso me preocupa. Un discurso que dice ni más ni menos que la gente que cobra planes sociales no quiere trabajar. Estamos todos locos. Hay que ver qué pasa con los 155.000 beneficiarios que quedaron por fuera. La ministra Victoria Tolosa Paz dio por tierra con la auditoría que se hacía de manera presencial. Es todo virtual. ¿Qué dijo Tolosa Paz sobre la validación del Progresar? Terminó en el día de ayer la validación de identidad, esta auditoría digital que empezó el 22 de noviembre y que buscaba tener un padrón a esta altura que permitiera tener certezas. O sea, la certeza más importante es que más de 1.210.000 personas son titulares del Potenciar, han validado los datos de identidad con el RENAPER y además nos han dejado una serie de datos muy importantes para seguir sosteniendo la actividad productiva y fundamentalmente la terminalidad educativa. Pero es cierto que 155.000 personas, 154.414 personas no han validado la identidad y tenemos que someternos al procedimiento que tiene el Potenciar, que es la suspensión. Se suspende. No quiere decir que estos, Fer, Víctor Hugo, estén comprando dólares ni sean de otra clase social. Simplemente no pudieron conectarse, no tuvieron la capacidad o ni siquiera se enteraron. Sí, digo, yo acá vuelvo a decir que estamos frente a un gobierno profundamente conservador, un gobierno que, insisto, en su discurso se hace el popular, pero que las políticas no lo es, y a esta altura ya está claro. Las palabras de Ishi al lado del presidente y las medidas de el ministro de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, y su compañera del ministerio, que es Victoria Tolosa Paz. No para decir, recortamos, o casualmente los programas sociales que suspendieron están por afuera de esas organizaciones sociales que manejan el Ministerio de Desarrollo. Curioso. Una señal. Recién hablaba de González Fraga por el calendario del infierno y decía que González Fraga empezó un día como hoy. Lo echaron a Melconian y lo pusieron a él. Había dicho aquellas frases, las vamos a escuchar si me las encuentra Cutufós con Paula Orman. Había dicho aquellas frases despreciativas sobre los pobres que se creían que podían vivir. Era el mito que sirve al plan, una fábula que los justifica. El plan era conseguir que los pobres no pudieran tener una vida, siempre fue ese el plan. Trabajo y palos, tal su destino. Y durante años
habían tenido plasmas, aires acondicionados, autos. ¿Qué se creían? Decía González Fraga. Se pensaban que eso era posible. Había sido posible, pero él lo negaba. Bueno, el criterio de González Fraga es el mismo, por otra parte, de ciertos sectores sociales. No por defenderlo a González Fraga, ¿eh? ¿Ustedes recuerdan que en Brasil uno de los reproches a Lula era que en los aeropuertos se juntaban los empresarios y las empleadas? Eso era intolerable. Viajaban, las empleadas, se tomaban un avión allá en el Amazonas, donde empieza el Amazonas, al lado de Perú, iban a Río de Janeiro, igual que ellos. Y esto era intolerable. El rechazo al peronismo sucedió, se cuenta muchas veces, entre otras razones, porque en la peluquería, de repente, a la dueña de casa se le aparecía sentada al lado la empleada doméstica. ¿Qué era eso? Me acuerdo de Carlos Perciavale, hace 40 años, tenía un tramo del espectáculo en el Gran Splendid, me acuerdo, cuando era teatro y cine, en el que se mencionaba quejosamente a los pobres. Era muy buen sketch. Yo no soy bueno para contar cuentos, pero más o menos decía, él estaba quejándose que los pobres, que me tienen cansado con su protesta, que se vayan, decía. Entonces uno le reprochaba, ¿y quién te va a hacer las cosas? Y él decía, bueno, mira, que lo hagan, pero que después se vayan. Es decir, el pobre le servía en la cabeza de los González Fraga para hacerle las cosas. No hay otro destino para ellos. González Fraga, además, que había fracasado haciendo dulce de leche, la Salamandra estufó una fábrica de dulce de leche. Así que encontró su destino como funcionario, naturalmente, y se mandó la de Vicentín el tipo. Los de Vicentín se creían que podían pedirle al Estado decenas de miles de millones de pesos y no pagarlos. Y González Fraga dijo, se creen eso, pero esos tienen razón. González Fraga se los dio, porque lo que se creían los Vicentín era verdad en el corazón de Fraga. Hoy es aniversario de su llegada entonces al Banco Nación. Vicentín no cree, Vicentín sabe que nunca pagará nada. Los que se empobrecieron un poco más en el pueblo son los que estaban confundidos, se creían cualquier cosa. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. Si pudiésemos volver un año atrás, septiembre 2017, y yo les ofreciera a todos los presentes un crédito de NUBA a un año para comprar dólares a 17, ¿quién de acá no lo hubiera aceptado? Ninguno. El crédito NUBA habrá sido caro por la inflación, pero ni siquiera es mayor que al de tasa libre. Y compraron inmuebles que se valorizan en dólares. Entonces terminemos con esta pavada de decir de que fue malo lo de UBA. Fue un golazo. Tenemos casi cero de incobrabilidad, casi cero. 43 casos en 45.000. Un golazo, el crédito UBA. Sí, decíselo, por ejemplo, a nuestro compañero Luis Bremer, ¿no? Que debe más, debe mucho más tiempo y la cuota se hizo impagable. Pero la primera frase, yo quiero saber qué tan pobres son los pobres. ¿Saben cuándo fue? Cuando el primer índice de la pobreza le había dado mal a Mauricio Macri. Entonces dijo, claro, es un cálculo un poquito teórico. Seguro que estaban agarraditos ahí para no estar en la pobreza y justo el índice se le cayó, pero no son tan pobres. Es muy bueno para recordar, volver a escucharlo a Fraga, para recordar no solamente con qué políticas gobernó la derecha, sino además desde qué mirada social, desde qué mirada sobre el otro, qué puede esperar aquel humilde trabajador, trabajadora del gobierno de la derecha. Ya tuvo una respuesta, bueno, es oportuno recordarla. Y menos después de 12 años donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Tener dinero afuera en la Argentina en los últimos 40 años fue casi una necesidad para sobrevivir. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres.